Conflicto armado interno en Ucrania. Ficha técnica de Ucrania. Ucrania es un estado soberano ubicado al este de Europa. Limita con Rusia, Bielorrusia, Polonia, Eslovaquia, Rumania, Hungría y Moldavia. Es una república semipresidencialista con separación de poderes. Cuenta con una extensión territorial de 603.550 kilómetros cuadrados, siendo así el país más grande de Europa después de Rusia. Tiene una población de 41.732.779 habitantes y su religión predominante es el cristianismo ortodoxo. La región de Crimea y el Donbass, lugares donde se centra el conflicto armado interno de Ucrania, se encuentran al sur y al este de este país respectivamente. Ambas son regiones fronterizas con Rusia. Origen del conflicto armado. El conflicto ruso-ucraniano tuvo origen a finales de 2013, cuando el expresidente ucraniano Viktor Yanukovych, a favor de Rusia, dio un paso atrás y suspendió el acuerdo y los trámites de anexión a la Unión Europea. Esto generó una serie de manifestaciones masivas, principalmente por parte de la oposición, quien estaba a favor de la Unión Europea. La situación empeoró y el gobierno ucraniano perdió el control de esta, por lo que la presión social y política sobre Yanukovych no le dio más remedio que exiliarse del país, yéndose a Rusia. Los principales motivos de este conflicto son los intereses de la población ucraniana, donde diversos grupos prorrusos se manifestaron ante el derrocamiento del presidente Viktor Yanukovych y el nuevo gobierno proeuropeo, manifestando sus anhelos de estrechar vínculos con Rusia e incluso reintegrarse a este país. Las protestas se han concentrado en la península de Crimea y algunos oblasts de la zona fronteriza con Rusia. Actores involucrados. El conflicto presenta dos bandos conformados por Rusia, la República Popular de Lugansk, la República Popular de Donetsk, además de mercenarios del grupo paramilitar Wagner, frente al ejército ucraniano, los cuales cuentan con el apoyo de los tártaros de la península de Crimea. Estos son un grupo étnico de origen turco que habita en esta zona y otras aledañas. Alrededor del 15% de la población de Crimea se considera tártara. Además, Ucrania cuenta con el apoyo de la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos. Desarrollo histórico del conflicto. Primera instancia y origen. El 21 de noviembre de 2013 se presentaron las primeras manifestaciones a favor de Europa, debido a la suspensión del acuerdo de asociación y de libre comercio entre Ucrania y la Unión Europea. Este movimiento se conoce como Euromaidán. Posteriormente, el 22 de enero de 2014, tras varios meses de protesta, se registraron los primeros 5 muertos en las manifestaciones. El 18 de febrero, con un repunte de la violencia, la policía desalojó por la fuerza la Plaza de la Independencia. Se registraron 26 fallecidos y más de un centenar de heridos debido a los conflictos entre la policía y los manifestantes. Una de las fechas más determinantes del conflicto fue el 20 de febrero de ese mismo año, luego de que el gobierno de Ucrania y la oposición pactaran una tregua de no violencia. Con apenas 6 horas en vigor, se retomaron los disturbios con armas de fuego. En la mañana, los medios reportaron un total de 21 manifestantes muertos por disparos, calificando el ambiente en Kiev como una preguerra civil. En la tarde de ese mismo día, las fuentes oficiales confirmaron la alarmante cifra de 67 fallecidos. Este día se conoce popularmente como el Jueves Negro, debido a la gravedad y caos que se estaba viviendo en el país, principalmente en la capital Kiev, tras la gran presión social y política sobre el gobierno prorruso. En la madrugada del 22 de febrero, el presidente ucraniano Viktor Yanukovych abandonó la capital sin avisar al Parlamento o Rada Suprema. En la mañana de ese mismo día, la Rada Suprema destituyó del cargo a Yanukovych por abandono de sus funciones constitucionales y tomaron el control del país votando por el regreso a la Constitución ucraniana de 2004. Este hecho desató la furia de la población del sur de Ucrania, mayoritariamente de habla rusa, debido a que el Parlamento deroga la ley de cooficialidad de los idiomas de las minorías a nivel provincial. El Congreso de Diputados y gobernadores de estas provincias al sur y al este del país hacen un llamado a la resistencia. El 27 de febrero, el Parlamento de Crimea anunció un referéndum en esta provincia para decidir el futuro político de esta.
donde se decidiría la incorporación a Rusia o el aumento de facultades autónomas de Crimea frente a Ucrania. El 16 de marzo, tras la invasión de la milicia rusa en la península de Crimea, se celebró el referéndum de manera obligada, en el que alrededor de 1,5 millones de crimeos fueron citados, donde aproximadamente el 96,7% votó por la anexión a Rusia, mientras que el restante por la restitución de la Constitución del 92. Comienzo de los conflictos armados. Conocida como Guerra del Donbass, los enfrentamientos armados entre las tropas ucranianas, las rusas y rebeldes prorrusos iniciaron oficialmente el 7 de abril con la toma del edificio del gobierno de Donetsk por parte de manifestantes prorrusos, proclamando la República Popular de Donetsk, pactando un referéndum para el 11 de mayo de 2014. Esto es el inicio del movimiento separatista en el este de Ucrania. Posteriormente, en Sloviansk y Kramatorsk, ciudades al norte del Oblast de Donetsk, los milicianos separatistas prorrusos tomaron control de los edificios administrativos, estaciones de policía y el edificio del Servicio de Seguridad de Ucrania en Sloviansk. Luego tomaron completamente estas ciudades, proclamando alcaldes miembros de la milicia. Esta situación llevó al gobierno ucraniano a lanzar una ofensiva antiterrorista en estas ciudades. El fuerte enfrentamiento entre las tropas prorrusas y las fuerzas armadas ucranianas inició el combate en el Donbass. La ciudad estuvo en asedio hasta el 5 de julio, cuando las fuerzas ucranianas la recuperaron, dejando un saldo entre 15.000 y 20.000 personas desplazadas. La alcaldesa de Sloviansk fue arrestada por colaborar con las fuerzas prorrusas. Ofensiva ucraniana en mayo. El 2 de mayo, el ejército ucraniano inició una gran operación militar para retomar el orden y las ciudades ocupadas por los separatistas. La operación se centró en Sloviansk, ciudad totalmente controlada por los prorrusos. Durante los enfrentamientos fueron asesinados 2 soldados ucranianos y 2 helicópteros Mi-24 fueron derribados. Ese mismo día, durante los disturbios entre los nacionalistas ucranianos y los anti-Maidán, se provocó el incendio de la casa sindical de Odessa, lo que produjo la muerte de 40 activistas prorrusos. Batalla en el aeropuerto de Donetsk. El 26 de mayo, 200 milicianos prorrusos capturaron el aeropuerto internacional de Donetsk, levantaron bloqueos en las carreteras y exigieron al gobierno ucraniano que se retirase. En respuesta a esto, el ejército ucraniano lanzó un ataque aéreo a los separatistas. Alrededor de 40 insurgentes y algunos civiles fueron asesinados durante esta batalla. Confrontación de Mariupol. El 9 de mayo, tropas de la Guardia Nacional y el ejército ucraniano entraron a la ciudad portuaria de Mariupol en el Oblast de Donetsk. El ejército ucraniano atacó con lanzagranadas la sede de la policía de los separatistas y dispararon contra las personas que protestaban en la calle, dejando un saldo de 20 fallecidos y un militar ucraniano muerto. En este ataque se aprecia un caso de violencia indiscriminada por parte del Estado en un lugar donde la insurgencia tiene control absoluto del territorio. Primera tregua formal. El 20 de junio, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, anunció que las tropas ucranianas harían un alto al fuego por una semana y que los separatistas que no bajaran las armas serían eliminados. Esta tregua no fue respetada en varias ocasiones. El 23 de junio, el ejército ucraniano bombardeó la ciudad de Privilny. El 24 de junio, se derribó un helicóptero ucraniano cerca de Sloviansk, y por reincidentes intercambios de disparos, para el 24 de junio se tenía un saldo de 11 muertos. El 27 de junio, ambas partes acordaron alargar la tregua por 72 horas más. El 29 de junio, los milicianos de Donetsk acusaron al ejército ucraniano de haber usado armas químicas en la aldea de Sevenivka, debido a que 2 personas tenían heridas por intoxicación con fósforo. Reactivación de la guerra. El 1 de julio, el presidente de la Rada Suprema, Oleksandr Turchinov, anuncia que el presidente Poroshenko da por terminada la tregua. El 2 de julio, ataques en Lugansk por parte del ejército ucraniano dejaron un saldo de 13 civiles muertos, entre ellos un niño de 5 años. El 5 de julio, las milicias separatistas se retiraron de Sloviansk y Kramatorsk con destino a la ciudad de Donetsk.
luego de que los ucranianos cercaran estas ciudades. Ese mismo día, el portavoz del gobierno ucraniano, Alexei Mitrashevsky, afirmó que en las últimas 24 horas habían abatido al menos a 150 milicianos en Sloviansk. Retroceso de las fuerzas ucranianas. Entre el 8 y 17 de junio, las tropas ucranianas empezaron a replegarse de sus posiciones en Oleksandrivka, cerca de Lugansk, y en los alrededores de Snizhne. El 17 de julio, la insurgencia tomó la localidad de Marinivka en el Oblast de Donetsk, obligando a las tropas ucranianas a retirarse de sus posiciones en Savivka, Govoruja y Verbonivka. La tragedia del vuelo MH17. Probablemente el hecho más mediático y emblemático de este conflicto ocurrió el 17 de julio de 2014, cuando un avión comercial Boeing 777 fue derribado con 295 pasajeros a bordo en la localidad de Grabovo, en la región de Donetsk. Ambos bandos se culparon por el derribo del avión. Las autoridades de la República Popular de Donetsk afirmaron que las milicias carecen de misiles capaces de derribar un avión a la altura en la que iba el vuelo MH17. Cese al fuego pactado. Los representantes del gobierno de Ucrania y de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk firmaron en Minsk, capital de Bielorrusia, un acuerdo sobre el alto al fuego el 5 de septiembre. Este acuerdo es conocido como el Protocolo de Minsk. Se pactó un protocolo de 12 puntos en el que se incluyen el intercambio de prisioneros y el control al uso de las armas. Como era de esperarse, este cese al fuego no fue respetado tampoco, registrándose diversos ataques y enfrentamientos durante todo el mes de septiembre. Cese al fuego pactado, 1 de octubre hasta el presente. El 1 de octubre, día de inicio de las clases escolares en Ucrania, la artillería ucraniana bombardeó la ciudad de Donetsk, causando 26 muertes y 26 heridos. Hasta el 8 de octubre se estima que alrededor de 331 personas habían muerto en el este de Ucrania desde que se levantó el cese al fuego, es decir, en un lapso de 8 días. Pacto de Minsk II. Esta fue una cumbre política celebrada en Minsk el 11 de febrero de 2015, en la que los gobernantes de Rusia, Ucrania, Francia y Alemania llegaron a un acuerdo para aliviar la guerra civil en Ucrania. El 20 de mayo de 2015 se anunció que la Confederación de Nueva Rusia, que pretendía unificar los oblasts de Donetsk, Lugansk y Crimea, quedaba disuelta. Nuevamente se vuelve a romper la tregua durante la primera semana de junio debido a un pico de violencia en las fronteras de las repúblicas de Lugansk y Donetsk. 2016. Luego de alrededor de medio año de disminución de enfrentamientos, en febrero de 2016 se registraron 4 personas muertas en un centro de acceso a la República Popular de Donetsk y un soldado ucraniano muerto en Avdiivka, ambos casos por minas. 2017 a la actualidad. Del 20 al 24 de noviembre de 2017 se presenta un golpe interno en Luhansk. El ministro de Interior Igor Kornet y el líder del servicio secreto Leonid Pashednik, apoyados por la República Popular de Donetsk, hacen que el autoproclamado presidente de Lugansk, Igor Plonitsky, huya hacia Moscú. Aprovechando esta división de poderes y conmoción interna, el ejército ucraniano decide avanzar y recupera 3 aldeas estratégicas alrededor de Debaltseve. Durante las elecciones presidenciales de 2019 en Ucrania, el alto al fuego se violaba diariamente, causando muertes todos los días en ambos bandos. En abril de 2019, el recuento de personas fallecidas desde el inicio de la guerra fue de aproximadamente 13.000 personas. Para explicar las causas que llevan a un pueblo a una guerra civil, se usa el modelo de Colin Hoffer, más conocido como Grid versus Gridbands. Según estos autores, las guerras civiles se explicarían bien por la codicia o el deseo de enriquecimiento de unos, Grid, o por un sentimiento agravio irreparable de una parte importante de la población, Gridbands. En el caso de Ucrania se dan los dos factores, lo que hace que el riesgo de una guerra civil sea elevadísimo. Por un lado, si bien es cierto que Ucrania no posee grandes recursos energéticos que puedan ser codiciados por las partes, su territorio se configura como la clave del mapa energético de Europa y por lo tanto como pieza económica fundamental susceptible de ser controlada por las partes en conflicto.
Por otro lado, tanto la población ucraniana como la rusa poseen una importante colección de agravios históricos que pueden ser utilizados contra el otro como elemento de enfrentamiento. Todo este conflicto empieza cuando el presidente de Ucrania a favor de Rusia, Víktor Yanukovych, suspendió el acuerdo de asociación con la Unión Europea a finales de 2013, dando lugar a manifestaciones populares masivas, sobre todo de la oposición a favor de Occidente. El gobierno empezó a perder el control de la situación y las manifestaciones evolucionaron en enfrentamientos entre grupos a favor de Rusia y otros a favor de Occidente. En medio de una situación caótica, a Yanukovych no le quedó más remedio que exiliarse en Rusia. Los exiliantes se extendieron en la península de Crimea y esta fue invadida por hombres del Estado de Rusia, que tomaron el control de la península y obligaron a su parlamento a celebrar un referendo ilegal el 16 de marzo de 2014, en los que participantes votaron a favor de la independencia de Crimea y su anexión a Rusia. En este conflicto se puede decir que tuvo repertorios de violencia selectiva e indiscriminada por ambas partes, ya que desencadenó una reacción de violentas acciones y de represión contra rusoparlantes y comunistas en el resto de Ucrania, encabezado por los neonazis de Svoboda y el del sector de derecha, que culminó con el incendio del edificio de los sindicatos en Odessa, a donde había ido a refugiarse antigolpistas agredidos por los neonazis, que fueron masacrados y quemados vivos. En este contexto, la junta golpista inició un bombardeo de las poblaciones del este y sur de Ucrania, con el argumento de que los federalistas eran terroristas que buscaban incendiar al país, al tiempo que convocaban a elecciones siguiendo la pauta marcada por Estados Unidos para borrar el pecado del origen del nuevo gobierno. Estas se realizaron en un ambiente de linchamiento a comunistas y rusoparlantes, sin recoger la voluntad ciudadana del este y sur de Ucrania. Este conflicto en el Estado ucraniano contra la población rusoparlante devino una guerra civil en la que las potencias occidentales, bajo la batuta de Estados Unidos, apoyaron al primero con todo tipo de recursos y activaron fuertes sanciones sobre Rusia a través de diversas sanciones económicas para intentar obligarla a actuar contra los independentistas. Estas acciones no lograron su objetivo y si bien han afectado a la economía rusa, igualmente lo hicieron con la economía europea, además de tensar profundamente las relaciones entre Europa y Rusia, de tal manera que finalmente se ha producido una ruptura en la Alianza Atlántica frente a la política de seguir en Ucrania. Durante esta guerra civil hubieron muchos asesinatos selectivos donde se atacaba más que todo a los dirigentes del partido que estaba, a todos los líderes que estaban a favor de que Rusia, de que Crimea se independizara de Ucrania y fuera parte del Estado ruso. Entonces hubieron muchos asesinatos selectivos a esos dirigentes políticos. Mientras tanto, la guerra civil se encrudecía entre los diferentes sectores, entre los diferentes pobladores, los que hacían parte de los que eran los rusoparlantes y los otros ucranianos. Pues en efecto, esta guerra civil también fue un poco indiscriminada, ya que se quemaron a personas vivas, se explotaron aviones, hubo muchísimos heridos. Entonces pues se puede decir que también fue una guerra indiscriminada contra la población, por ambas partes hubieron muchos muertos, hubo bombardeos por parte de las personas que eran devotas de que se independizara Crimea. Entonces por ese lado se puede decir que esta guerra civil fue indiscriminada, hubo asesinatos selectivos, también hubieron actos genocidas que dan mucho de qué hablar. Por la parte de la financiación, pues a las personas rusoparlantes, pues Rusia ayudó mucho con su ejército, con armas y todo eso, a sus pobladores para la independencia de Crimea. Por otro lado, pues las otras personas eran ayudadas por los Estados Unidos, la Unión Europea, con dinero y armas a la población ucraniana. Entonces, por ese lado, su financiamiento estuvo más que todo por parte de los extranjeros en parte de Ucrania. Y pues como ambos actores estaban influenciados por Rusia y Ucrania, pues su poder económico se basaba más que todo en el petróleo, su poder armamentístico, nuclear,
Entonces por ese lado ambos tenían bastante poder, pero como vieron bastantes actores como la UNO y eso, pues no se llevó como que digamos a ese punto donde se utilizaron las armas nucleares y esas cosas. Pero en sí hubieron muchísimas muertes, la caída de un avión. Otro factor que influyó en este tema de Crimea era que Rusia no quería que Ucrania hiciera parte de la OTAN, pero al final y al cabo pues creo que no se llevó a cabo ese procedimiento. A pesar de todo, toda esta guerra civil se da por la no firma del acuerdo con la Unión Europea, ya que Ucrania no quiere firmar este tratado porque portaba anualmente unos 17 millones de dólares en petróleo a la Unión Europea y una cantidad similar a Rusia, lo que lleva en sí al gobierno de Ucrania a no querer firmar este tratado, ya que si lo firmaba perdería también la otra exportación hacia Rusia. Sin embargo, más de 5.000 millones correspondían a productos agrícolas y solo 2.000 a productos manufacturados, mientras que Rusia importaba más de 7.000 millones de materiales producidos por la industria pesada al este de Ucrania. Entonces se puede decir que todo esto se da por esa no firma, pero la financiación entonces provenía de todos estos recaudos por parte de Ucrania y también por parte de Rusia. El conflicto actual está activo, finalizó estas negociaciones de paz. Pues se puede decir que han existido negociaciones de paz que aún también continúa activo y sí se han logrado un cese de hostilidades. Pero vamos más a lo concreto. Uno de esos casos de cese de hostilidades ocurrió el 28 de enero, donde se produjo un evento en el que Yanukovych destituyó al primer ministro Azarov, anuló las leyes represivas aprobadas en enero y ofreció a la oposición formar parte de un gobierno de concentración nacional que dirigiese al país hasta las elecciones presidenciales de 2015. Si los líderes de la oposición moderada de Patria y Udar hubiesen aceptado esa oferta, la situación actual sería muy distinta, pero eso no sucedió. Ellos rechazaron toda esa propuesta. Esa decisión se refleja en primer lugar a la baja cultura democrática de los estados postsoviéticos, en los que la búsqueda de consenso se obvia cuando existe la posibilidad de asumir todo el poder, pero también es indicativa de que los opositores tenían un estímulo externo para no aceptar una oferta, que suponía pues una gran victoria para ellos. Además, Yukounovich nunca había cerrado la puerta a la firma del acuerdo con la Unión Europea, sino que él quería hacer esta firma era en otros términos, en otro consenso. Entonces él quería hacer esto y por esto no se da esa firma, no aceptan ese primer intento de ese tratado. Hubo otro acuerdo bastante notable que fue el protocolo de Minsk. Fue un acuerdo para poner fin a la guerra en el este de Ucrania, firmado por varios representantes de Ucrania, la Federación Rusa, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Eso fue el 5 de septiembre de 2014. Fue firmado después de extensas conversaciones en Minsk, la capital de Bielorrusia, bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, OSCE. El acuerdo, que siguió a varios intentos previos para cesar los combates en la región de Donbass, en el este de Ucrania, implementó un alto al fuego inmediato, pero sin embargo el acuerdo falló en su objetivo de cesar todos los combates en el este de Ucrania y pues se siguió con el conflicto, no en todas las zonas, pero sí en gran parte de Crimea y de Lugansk y de Donetsk, y también en Donbass, donde pues todavía se seguían todavía estaban las hostilidades por ambas partes. Este acuerdo se rompe después de la firma del memorando. Esto se rompe por la segunda batalla por el aeropuerto internacional de Donetsk y estalló
y en que ambas partes continuaron acusándose mutuamente de violaciones del alto el fuego. Entonces, pues actualmente se encuentra, bueno, en esa parte del 2014, el aeropuerto pues estuvo cerrado desde el 26 de mayo de 2014 a causa de los combates entre las fuerzas del nuevo gobierno de Ucrania y los separatistas prorrusos. Entonces sí se puede decir que hubieron ciertos acuerdos y ciertas negociaciones de paz, pero creo que nunca se firmaron, pero nunca se respetaron estos acuerdos, ya que por ambas partes continuaron las hostilidades y todo creo que está continuo a la vez. Entonces, pues estas negociaciones en parte tuvieron bastante eficacia, pero otras partes no las respetaron y pues todo continuó.